Hey Pepa, ¿qué aprenderemos hoy? Yo sé, José Pablo. ¿Cómo no vas a saber? Mi amigo de la escuela me habló de la función gamma, y luego se hizo popó. ¿Sabes qué es eso? Claro que sé. Incluso hace un momento justo eso hice también. Son unos recuerdos muy vívidos. No puerca, me refiero a la función gamma. Ah, te quedo mal valedor. No te ando manejando esa info, pero te investigo. Jajaja, saludos. De lo discreto a lo continuo. Con anterioridad, hemos hablado acerca de lo que es una variable aleatoria y hemos descrito que existen dos clasificaciones, la discreta y la continua. En el caso discreto, nosotros tenemos la propiedad de poder contar, por ejemplo, la cantidad de plumones que hay en determinada escuela. Pero en el caso continuo, que sería el otro tipo de variable, nosotros podemos encontrarnos con casos donde hay infinitas posibilidades, por ejemplo, contar la cantidad de gotas de lluvia que caen cuando cae una tormenta. Hemos visto, por ejemplo, que en el caso de la variable aleatoria discreta, si nosotros queremos medir la probabilidad, podemos determinar cierto tipo de funciones que se denominan funciones de probabilidad y que se asignan o nos permiten medir la probabilidad de determinados valores de la variable aleatoria discreta. Las funciones de probabilidad son de distintos tipos, pero nos centramos en una especial, que se conoce como la función de distribución binomial, en el cual nosotros realizamos n ensayos de Bernoulli de forma consecutiva con una probabilidad de éxito p, y de tal forma que a través de esta función de distribución podemos determinar fácilmente cuál es el valor de probabilidad de determinado valor de la variable aleatoria. Pero ¿qué ocurre en el caso de la variable aleatoria continua? ¿Qué pasa si nosotros no podemos contar a todos los elementos? La definición expresa de lo que es una variable discreta y una continua es difícil de definir. En específico tiene que ver con la cardinalidad. Pero vamos a intentar dar un panorama general respecto a qué debemos de entender cuando hablamos de una variable aleatoria discreta y que de una continua. Imaginemos que tenemos un intervalo cualquiera, un segmento, de tal manera que sabemos de qué tamaño es ese intervalo, y dividimos ese intervalo en 10 partes iguales. Entonces, cada partecita corresponde a una décima parte del intervalo original. Ahora, tomemos una de esas partecitas, que valen un décimo, ampliémoslas y dividámosla nuevamente en 10 partes. Esas partecitas que quedan, ahora tienen una medida de un centésimo de la parte original. Si repetimos el procedimiento y agarramos una de esas partecitas que valen un centésimo, ahora podríamos dividir nuevamente el intervalo y obtener tamaños de un milésimo de la parte original. Este procedimiento se podría repetir la cantidad de veces que nosotros quisiéramos, pero si en algún momento detenemos el proceso, entonces estamos hablando de que esa cantidad se va a poder contar. Pero en el caso de una continua, ese procedimiento no para, se continúa de forma infinita. Entonces, eso es lo que debemos de entender cuando hablamos de una variable aleatoria continua. En la discreta, por muy grandes que sean, los vamos a poder contar porque en algún momento se detiene este proceso. En la continua, no lo vamos a poder contar porque serán infinitas, ya que el proceso no termina. Así, no podemos establecer, como le hacíamos en la variable aleatoria discreta, una medida de probabilidad para un valor determinado de una variable aleatoria continua, ya que hay infinitas posibilidades y ahí no aplicaría entonces nuestra definición del cálculo de probabilidades como la regla de Laplace, habíamos dicho con anterioridad. Pero sabemos que la función de probabilidad que estamos buscando depende del valor de la variable aleatoria, aunque sea continua. De tal manera que nosotros podemos intentar buscar una función que nos mida una probabilidad determinada. Que en este caso, pues bueno, si es específicamente un valor de una variable aleatoria, pues no vamos a poder encontrarla. Pero bueno, la idea va para allá. Sabemos que la suma de todas las probabilidades debe ser igual a 1, ya que nosotros hemos establecido ciertos criterios a través de los axiomas de Kolmogorov. Pero en el caso discreto, nosotros podíamos contar todas las opciones, podíamos establecer probabilidades para cada uno de los valores de la variable aleatoria y sabíamos que si hacíamos la suma, el resultado sí iba a ser igual a 1.
La estrategia entonces debe de contener estos elementos. Nosotros debemos de poder encontrar una función que nos mida probabilidades, aunque sea de una variable aleatoria continua, y que esa función tenga la propiedad de que la suma en su definición sea igual a 1. La función que estamos buscando entonces tiene una cantidad infinita de posibilidades en determinado intervalo. Supongamos entonces que tenemos un plano cartesiano, y en ese plano cartesiano consideramos que el eje horizontal es el donde se encuentran los valores de esa variable aleatoria, y en el eje vertical vamos a poner las probabilidades. Como sabemos, la probabilidad siempre estará acotada entre 0 y 1, por lo tanto la función que estamos buscando es una función que está definida positiva y además está acotada por 1 superiormente. Se cumple, o esta función que estamos buscando debe de cumplir que la probabilidad de que ocurra específicamente un valor de la variable aleatoria sea 0. Entonces, esta función que estamos buscando determinada en un intervalo a, b, cuyo valor máximo puede ser 1, debe de tener alguna característica especial. La forma en que se mide la probabilidad cuando tenemos este caso tiene que ver con el cálculo del área bajo la curva que se encuentra debajo de esta función. De tal manera que nosotros podríamos solicitar que el área bajo la curva sea igual a 1. Si nosotros establecemos estas ideas, podríamos ir cuidando los axiomas de Kolmogorov a la hora de calcular esta función. Entonces el primer paso sería encontrar un método que nos permita calcular el área bajo la curva. Y una estrategia muy conocida es la de rellenar rectángulos. Rellenar de rectángulos para poder calcular esa área. Imagínense que entonces que tenemos este intervalo, el intervalo que va de a, b, y lo dividimos en n subintervalos cualesquiera. Esos n subintervalos van a tener determinado tamaño, llamemos ese tamaño delta x. De tal manera que delta x va a ser el resultado de el tamaño del intervalo dividido entre la cantidad de divisiones que nosotros querramos hacer. Pueden ser n del mismo tamaño. Así pues, agarremos uno de los elementos que pertenecen al subintervalo, construyamos un rectángulo, y ese rectángulo va a tener altura determinada por la función evaluada en este caso en este punto A. Si nosotros continuamos con el siguiente rectángulo, imaginemos que pongo otro rectángulo de base delta x y de altura la función evaluada en este valor x1. Podría repetir el procedimiento para el siguiente valor x2. Creo un rectángulo cuya base sea delta x y cuya altura sea la función evaluada en este punto x2. De tal manera que yo podría continuar con ese procedimiento hasta terminar de rellenar de rectángulos el intervalo. Tomemos un rectángulo cualquiera. Nosotros sabemos que su altura está determinada por algún valor de la función evaluada en algún punto xy, y cuya base está determinada por este valor delta x. De tal manera que si nosotros hiciéramos o calculáramos el área de cada uno de estos rectángulos y hiciéramos la suma de ellos, podríamos decir que el área que estamos buscando, que es la que queda debajo de la función f, está determinada por aproximadamente la suma de las áreas de estos rectángulos que he construido. Como un rectángulo tiene área, base por altura, para cada uno de los rectángulos que tenemos, como la base es delta x y la altura está determinada por un punto x algo, determinaremos entonces las áreas a través de esta operación, la altura por la base y así para cada rectángulo. Así pues, utilizando notación sigma, el área que estamos buscando no es más que la suma de rectángulos cuyas bases son delta x y cuyas alturas están determinadas por nuestra función. El área exacta se obtendría cuando la cantidad de rectángulos que estamos utilizando tiende a ser infinita. Esta área se representa a través de este símbolo introducido por Leibniz y se lee como la integral que va de a a b de una función. En este caso nuestra función es esta función de probabilidad. Y se determinará esa área haciendo o utilizando n rectángulos de tamaño cuya base se hace cada vez más pequeña, ya que queremos que la cantidad de rectángulos que tengamos tienda a ser infinita. Esta suma específicamente infinita se denomina una suma de Riemann, y así como está definida, faltan aquí algunos elementos de la suma, pero en la simplificación de la notación se expresa de esta manera. Sir Isaac Newton fue un destacado científico y matemático del siglo XVII que dejó importantes contribuciones a la física y la matemática. Entre sus numerosas obras se encuentra Análisis, Series, Fluxiones, AC Differentias, Commemoration Linearum, un tratado matemático publicado en 1711.
En este escrito, Newton desarrolló el cálculo infinitesimal y presentó su teoría de las series infinitas y de las diferencias finitas. Además, introdujo el concepto de fluxiones, una idea que más tarde se conocería como derivadas. También hizo importantes contribuciones al estudio del binomio de Newton, una fórmula utilizada para expandir expresiones binomiales como a más b elevado a la n. Uno de los logros más significativos de Newton en este escrito fue su trabajo en el cálculo de las series de potencias para las funciones seno y coseno. Newton descubrió que estas funciones podían ser expresadas como una serie infinita de términos, lo que permitió una mayor precisión en la aproximación de estos valores. Además, Newton utilizó su método de aproximación de curvas mediante rectas tangentes para estimar el valor de pi con una precisión sin precedentes en su época. Gottfried Wilhelm Leibniz fue un filósofo, matemático y científico alemán que vivió en el siglo XVII y XVIII. Es conocido por sus importantes contribuciones a las matemáticas, incluyendo el desarrollo del cálculo infinitesimal de manera independiente y simultánea a Isaac Newton. Una de las principales aportaciones de Leibniz al cálculo fue su descubrimiento de la fórmula de Leibniz, que generaliza la derivada de un producto de funciones. Leibniz también hizo importantes contribuciones en el campo de la lógica y la informática. En particular, propuso la idea de que el lenguaje humano podría ser representado por un sistema de ceros y unos, lo que sentó las bases del código binario utilizado en la actualidad en la informática y la electrónica. Además, Leibniz desarrolló varios inventos, incluyendo una máquina de calcular mecánica capaz de realizar operaciones aritméticas y una máquina de sumar y restar. Estos inventos fueron significativos en la evolución de la tecnología y la automatización de procesos matemáticos. La disputa entre Newton y Leibniz se centró en la autoría del cálculo infinitesimal, con ambos matemáticos reclamando la primacía en el desarrollo de este campo. La falta de comunicación entre los dos y la polémica generada en la comunidad científica prolongó la controversia durante años, pero ambos son reconocidos como los fundadores del cálculo moderno. Sigan viendo. Por lo tanto, si lo que queremos es determinar el área bajo la curva de una función en un intervalo, el siguiente procedimiento nos permitirá determinarla. Tomemos un punto x sobre el intervalo a, b y llevemos f mayúscula de x al área que queda debajo de la función f de x minúscula. Observemos que, por ejemplo, en el intervalo de a b está definida la función f minúscula y la función de área f mayúscula de x es la que queda comprendida entre el punto a y el valor x que se encuentra dentro de este intervalo. Contestar la pregunta ¿cómo será el cambio de área? Nos permitirá encontrar un camino que nos conduce a la respuesta. Observemos, por ejemplo, que cuando calculamos el área f mayúscula de x, lo hacemos desde el punto A hasta el punto x. Si nosotros aumentamos el área una cierta cantidad h, entonces el área que va desde A hasta x más h estará determinada por la función f de x más h. De tal manera que si observamos las dos funciones dibujadas, tendremos un área que va desde A hasta x, que es la función f mayúscula, y otra que va desde A hasta x más h. La diferencia entre esas áreas es esta franja que está mostrada aquí, cuya base es h y cuya altura es alguno de los intervalos que estemos tomando, que en este caso sería f de x más h. Apliquemos la definición de derivada para poder determinar cuál es el cambio de área. Si calculamos la derivada de la función f de x mayúscula, entonces tendríamos que realizar el límite cuando el cambio h tiende a ser 0 del cociente f de x más h menos f de x, esto dividido entre h. Esta definición es la definición de derivada. Si observamos, tenemos la expresión f de x más h menos f de x, que corresponde a la resta de las dos áreas, pero habíamos comentado que la resta de las dos áreas nos corresponde con un rectángulo cuya base es h y cuya altura es precisamente f de x más h. Por lo tanto, podemos asegurar que f mayúscula de x más h menos f mayúscula de x corresponde con, aproximadamente, el rectángulo cuya base es h y cuya altura es f de x. Así, haciendo este cambio en la definición de derivada, obtendríamos lo siguiente. La derivada de la función f de x sería el límite de la diferencia de áreas, que es h por f de x dividido entre h. Como h entre h se simplifica y el límite de la función f cuando h tiende a 0 es la misma f, entonces llegamos a la conclusión de que la derivada de la función
de área, la derivada de la función de área corresponde con la función f minúscula de x. Esto lo que nos dice es que la función de área tiene la propiedad de que cuando se deriva nos devuelve a la función f minúscula de x. Sin embargo, no es la única función que cumple con esta característica. Por ejemplo, todas las funciones que tengan esta forma, f de x más algún número o alguna cantidad constante, también va a corresponder que su derivada es la misma función f de x. Nosotros habíamos comentado que la función f mayúscula de x que representa el área se puede representar utilizando la notación de Leibniz como la integral que va desde a hasta x de una función. En este caso tenemos que hacer un cambio de variable para no hacer la confusión respecto a quién es la variable, qué es lo que está cambiando aquí. Entonces debemos de encontrar cuánto debe de valer este más c, que nos asegure de tal manera que lo que estamos encontrando es precisamente esta área de acá. Observemos que la notación nos dice que estamos barriendo un área desde el punto A hasta el punto X. Observemos lo siguiente. Si observamos, al modificar el valor de X, el valor del área también va modificándose. Pero se cumple la propiedad de que cuando X se acerca al punto A de tal manera que coinciden, valen exactamente lo mismo, entonces el área se anula, se hace cero. Y por lo tanto, este es un resultado que nos va a ayudar. Sabemos entonces que la integral que va de A hasta A, que va de A hasta A, de f de x, es exactamente cero, ya que no estamos barriendo ningún área. Por lo tanto, nosotros podemos aplicar esta condición para determinar cuánto debe de valer esta c para que realmente esto se cumpla. Si hacemos x igual a, tenemos f de a más c, esto es igual a la integral que va desde a hasta a de f de t de t. Pero como ya sabemos que esta integral vale 0, entonces resulta que esto tiene que valer 0. Eso nos quiere decir entonces que el valor de c es el valor de la función de área evaluada en el punto A. Así, la integral que va desde a hasta x de la función f de t queda determinada por su antiderivada menos el valor de la función evaluada en a. Aquí este sería negativo. Esto es lo que se conoce como el teorema fundamental del cálculo, y particularmente para nosotros nos interesará este resultado. Si x es igual a b, entonces la integral que va desde a hasta b de la función f de x, aquí ya no hay problema con el uso de la variable, va a estar determinada por la antiderivada de la función evaluada en el punto b menos la antiderivada evaluada en el punto a. Recuerden que esta de aquí corresponde a la función de probabilidad para nuestro caso. Esta es la antiderivada de esta función de aquí. Podemos definir. Si tenemos una variable aleatoria x que toma valores de forma continua en el intervalo de a b y una función f denominada función de densidad, definiremos entonces la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores entre r y t como sigue. La probabilidad será la integral que va desde r hasta t de nuestra función f, de nuestra función de densidad, de tal manera que r y t son números que se encuentran dentro del intervalo de definición de nuestra variable aleatoria. Además, se cumple que la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores en todo el intervalo de definición sea la integral que va desde a hasta b de esta función de densidad, que corresponde exactamente con el valor de 1, ya que es una función de probabilidad. Además, podemos definir en términos de integrales a los momentos de una variable aleatoria. Recuerden que habíamos comentado con anterioridad que los momentos son medidas estadísticas que nos permiten definir algunas propiedades de la variable aleatoria. El enésimo momento queda determinado por esta integral. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo dice, el tiempo entre la infección por estreptococo y la presentación de síntomas como dolor de garganta ocurre dentro de los primeros 6 días. La probabilidad de que una persona infectada presente síntomas en este periodo puede modelarse por medio de la función de densidad f de x igual a k por x a la 0.14, donde la variable aleatoria toma valores entre 0 y 6. La primera pregunta es, determine el valor de k para que esta función que tenemos aquí realmente... Nosotros sabemos que una función que es de densidad cumple con la propiedad de que si se evalúa en todo el intervalo de definición, en este caso agarramos 0.14 y aplicamos esta integral, el resultado tiene que ser exactamente 1. Entonces, según el resultado del teorema fundamental del cálculo que encontramos,
dice, tenemos que calcular la antiderivada de esta función. Es decir, ¿qué función hay que derivar para que cuando se obtenga la derivada nos dé x a la 0.14? Por ahora, la constante k la voy a ignorar. Si seguimos las tablas de derivas de integración, llegamos a la conclusión de que la función que hay que derivar para obtener x a la 0.14 es x a la 0.14 entre 1.14. Esta la vamos a tener que evaluar entre 0 y 6, según lo que dice el teorema fundamental, y el resultado tendría que ser exactamente igual que 1. El valor de k, entonces, para que esta propiedad se cumpla, va a estar determinado por la expresión 6 a la 1.14 dividido entre 1.14 menos 6 no, 0 elevado a la 1.14 entre 1.14. Si hacemos esta operación, el resultado es 1.14 dividido entre 6 elevado a la 1.14. Este sería el valor de k para que esta función que tenemos acá realmente sea una función de densidad. Así, la función f de x es igual a esta cosa de aquí por x elevado a la 0.14 con la variable aleatoria corriendo en el intervalo que va de 0 a 6. De tal manera que si yo quisiera calcular alguna probabilidad, utilizo la función de distribución, la función de densidad, y pues aplicamos la integración. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el valor esperado? Pues recordemos que el valor esperado, o denominada esperanza, se determina calculando el primer momento. Como acabamos de ver, la fórmula de los momentos no es más que agarrar la integral, sobre todo el intervalo, en este caso es de 0 a 6, de la función multiplicada por x. Entonces, nuestra función de densidad es esta. Si la multiplicamos por x, voy a sacar los números, 1.14, eso por la integral, que va desde 0 a 6, de nuestra función, x elevado a la 1.14. Aplicamos la integral, en este caso buscamos la antiderivada de esta función, que sabemos que es lo que ya teníamos, 6 elevado a la 1.14. Eso multiplicado por lo que nos da esta integral, que va a ser x a la 2.14 entre 2.14, y esto hay que evaluarlo desde 0 a 6. Entonces la esperanza sería esta expresión de aquí. Como la función evaluada en 0 pues da 0, no la escribo, y simplificando un poquito nos queda 1.14 multiplicado por 6 y esto dividido entre 2.14. Metiendo esta operación dentro de la calculadora, el resultado es 3.1962.6. Recuerden que la esperanza siempre es una cantidad que se encuentra dentro de los valores de la variable aleatoria. Nos piden determinar también cuál es la desviación estándar. Recordemos que la desviación estándar la podemos o la debemos calcular a partir de la varianza. Y hemos definido con anterioridad que la varianza es el segundo momento menos el primer momento al cuadrado. Hasta el momento hemos determinado cuánto vale el primer momento, pero necesitamos saber cuánto vale el segundo momento. Una vez de que tengamos los dos resultados, hacemos la operación y tendríamos a la varianza. Y con la varianza, la raíz cuadrada de ello, tendríamos ya a la desviación estándar. El segundo momento se calcula multiplicando a nuestra función por x cuadrada. De tal manera que multiplicamos a la función de densidad por x cuadrada y obtendríamos, si integramos, nos queda x a la 2.14 entre 2.14 más 1. Que por lo tanto se vuelve 3.14. Evaluamos en 6 y en 0. En 0 nos va a dar 0, por lo tanto solo evalúo en 6. Y nos queda, si simplificamos metiendo la calculadora, de tal manera que el segundo momento vale 16.4135. Así, la varianza sería el segundo momento menos el primer momento al cuadrado. Si hacemos la operación, por lo tanto la raíz nos devuelve la desviación estándar. Entonces la desviación estándar de la variable aleatoria es la raíz cuadrada de la varianza, que sería la raíz cuadrada del número 6.1974, que nos devuelve 2.4894. De tal forma que se espera que la mayoría de los casos se encuentren dentro de este intervalo. 3.1962 sería la media o esperanza y 2.4894 sería la desviación estándar. Además, nos piden determinar la probabilidad de que una persona presente síntomas entre el segundo y cuarto día, o bien después del tercer día. Para poder calcular estas probabilidades, vamos a crear un programa en Excel que nos permita calcular estas probabilidades sin tener que volver a repetir la integral. Nosotros ya sabemos que el resultado de la probabilidad
va a hacer calcular la integral de esta función y luego evaluarla en los intervalos que nos interesan. En este caso, esta integral, la de 4x a la 14, ya lo hemos realizado con anterioridad. El resultado de esa integral es esta que tenemos aquí arriba. Entonces observen que el valor de k ya lo tenemos, vale esto, y el valor de la integral ya la tenemos, vale esto. Solamente es cuestión de sustituir con los valores de arriba y de abajo. Por lo tanto, vamos a meter este resultado a nuestra hoja de Excel. Pondremos por acá el valor de k, aquí el valor de r y el valor de t, que serían los valores de donde a donde queremos calcular la integral. El valor de k nos dio 1.14 dividido entre 6 elevado a la 1.14. Y acá vamos a poner el valor de la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores entre, en este caso, vamos a ponerlo así, RI. Como sabemos que nuestra función de densidad es esta expresión de aquí, y la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores entre R y T está determinada por esta integral, entonces al hacer la integral tenemos que integrar a este señor de acá, que nos da esto de aquí, evaluarlo en T y restarle lo mismo, pero evaluado en R, y nos da este resultado. Entonces vamos a meter ese resultado dentro de Excel, ahora sí, y a ver qué tenemos. Aquí vamos a querer agarrar el valor de K, que es esto que está acá, y multiplicarlo por el resultado de este número elevado a la 1.14 dividido entre 1.14 menos este número elevado a la 1.14 dividido entre 1.14. Ahorita nos da 0 porque está considerando que es 0. Pero la pregunta, por ejemplo, entre el primer y cuarto día significa que la variable aleatoria tome valores entre 2 y entre 4. De tal manera que la probabilidad de que la variable aleatoria tome esos valores es 0.3440. Observen que si yo le digo calcula la de 0 a 6, el valor de la integral vale 1, como habíamos dicho, porque esta es una función de densidad y mide probabilidades. Por lo tanto, todos los números que yo ponga en esta calculadora nos va a dar una probabilidad. La primera pregunta ya la hemos contestado. La segunda dice, después del tercer día, significa que va de 3 en adelante, de 3 a 6. La probabilidad sería 0.5462. De esta manera podemos construir funciones de densidad y medir probabilidades para las funciones que son de variable aleatoria continua. Con esto terminamos el video de hoy.